CIGC Centro 96.3. Póngala. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Despertar cada día, a empezar la vida una vez más, hasta encontrar en el horizonte la música. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obuel, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigos, gracias amigas por acompañarnos en esta hora de democracia radial como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Un programa que nació hace más de 18 años con la única intención de que ustedes y nosotros tengamos un espacio en el cual podamos participar libre, abierta y educadamente como siempre lo hacen ustedes. Vehemente, sí, claro. Nadie ha dicho que hay que agachar las orejas, que hay que estar siempre diciendo sí, no, se puede contradecir, se vale pensar diferente y nos encanta la gente que piensa diferente. Eso es promover la cultura ciudadana. Al final, como dice nuestra frase, nuestro eslogan que nos vio nacer hace 18 años, es usted, amiga, quien decide si está de acuerdo o no está de acuerdo con lo expresado en Horizontes. Así es que nuestra frase sigue siendo la misma. En Horizontes no le decimos cómo pensar, en Horizontes no le decimos cómo opinar. Promovemos la participación ciudadana y punto. Hasta ahí estamos. Usted es quien decide. Les recuerdo que usted nos escucha a través de 96.3, Radio Centro para todo Costa Rica, y también nos puede escuchar, si tiene que apartarse de su aparato de radio, en nuestra página de Facebook. La dirección, muy sencilla, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta y luego le da clic a la fotografía de nuestro invitado que ya está con nosotros para que nos escuche de inmediato en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Así de sencillo. Igualmente, una invitación para que usted haga sus reportes de sintonía y nos dé su opinión y haga sus comentarios a través de la línea de WhatsApp 83414142. Repito, 83414142. Esa es la línea de WhatsApp nuestra para que usted esté en contacto y nosotros gustosos vamos a recibir sus mensajes. Bueno, vamos a entrarle al tema. Hoy tenemos con nosotros
a un distinguido ciudadano costarricense que ha ocupado puestos de mucha importancia en nuestro país y al mismo tiempo es un intelectual muy destacado en nuestro país. Nos referimos al doctor Óscar Aguilar Bulgarelli, historiador, catedrático, exdiputado, una persona que hizo mucho por Costa Rica desde el CINAR cuando fue su director. Y es una persona que siempre ha estado atento a opinar, a escribir, a investigar sobre los diferentes hechos nacionales. Hoy nos trae don Óscar un artículo suyo que desde ya, quiero decirle, don Óscar nos ha autorizado para que ustedes, las personas que estén interesados en el artículo, nos manden la palabra artículo al WhatsApp 83414142, como hemos hecho en otras ocasiones, 83414142, la palabra artículo, y se lo vamos a estar enviando por una cortesía del doctor Óscar Aguilar Bulgarelli, desde luego sin costo alguno. No ofende quien quiere, sino quien puede. Ese es el artículo escrito por don Óscar Aguilar Bulgarelli. Repito, no ofende quien quiere, sino quien puede. Vamos a ver qué motivó a don Óscar a ponerle ese título y cuál es el contenido de este artículo suyo que ha llamado mucho la atención desde el día de ayer cuando lanzamos nosotros la expectativa. Doctor Óscar Aguilar Bulgarelli, bienvenido a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Es un gusto compartir con usted, don Óscar, y gracias por atendernos. Muchas gracias, don Edgar, a usted un cordial saludo a todos sus radioescuchas, a usted, a los compañeros allá en controles y cabina del programa, especialmente a mi querido amigo don José Bustos, que sé que como liguista no le está pasando muy bien. Pero en fin, yo los pies de las alturas heredianas le mando un cordialísimo abrazo a mi muy querido don José, que siempre lo recuerdo con mucho cariño. Gracias. Bueno, vamos a lo que nos toca. No ofende quien quiere, sino quien puede. Es un articulito que hice yo a raíz de dos manifestaciones que hizo el presidente de la República y un ministro hace pocos días. Realmente lo que sucede, don Edgar, es que llevamos 2 años de estar recibiendo los ciudadanos verdaderas andanadas de insultos y de agresiones del presidente de la República, fundamentalmente de ministros, contra todo aquel que se atreve a hacer una manifestación simplemente de disconformidad con las cosas que están sucediendo en el país y que no se une a la horda de focas que a veces quisiera tener el presidente como auditorio y que le aplaudan absolutamente todo lo que dice, todo lo que hace, todos los improperios que lanza contra aquel que no entra en esa manada de focas. Sus agresiones las ha recibido desde la Constitución política misma, así como institución, ha sido agredida verbal y por su acción del presidente de la República, hasta la Fiscalía General de la República, la Contraloría y la Contralora General de la República, que públicamente fue agredida en una supuesta conversación que iban a tener para ver cómo podían solucionar las diferencias de criterio que tenían sobre el trámite de algunas leyes que el presidente se empeñaba en hacer trámites ilegales, olvidándose que hay una estructura jurídica, legal, institucional que hay que respetar. Ha sido agredida la Defensoría de los Habitantes, las universidades, ni para qué, a diestra y siniestra las ha tratado como un rastrojo, ignorando inclusive los beneficios que han tenido para el país y para su propio gobierno, muchas de las cosas que han hecho las universidades, como por ejemplo todo lo que actuó con respecto al famoso caso del agua en Guadalupe y Moravia. Los ha agredido al Seguro Social. La Caja del Seguro Social ha sido la más agredida. ¿Por qué? Porque ha sido la más vulgarmente manoseada. Ayer precisamente estaba viendo una conferencia o repasando una conferencia de prensa que había hecho el señor presidente con su presidenta ejecutiva y sus ministros,
en junio del año pasado, de más de una hora, en donde llegaba y denunciaba a la señora presidenta ejecutiva los horrores que había encontrado en la Caja de Seguro Social, y al día de hoy no solamente nada de eso se ha citado de los supuestos horrores que había encontrado, sino que se ha hecho más grande los graves problemas que tiene la Caja del Seguro Social. Pero el que ha denunciado las situaciones es prácticamente un delincuente. Y eso no puede ser. No puede ser que los investigadores de los estudios del Estado de la Nación fueron víctimas del hazmerreír que quiso montar el presidente de la República en una conferencia de prensa de los shows de los miércoles, porque estos estudiosos demostraron el desastre del país que tenemos y que ya son parte de los problemas que ha creado este gobierno. Y así fueron surgiendo durante estos 2 años una serie de críticas del presidente a quienes lo critican. Y es que eso ha ido formando un país dividido. Y eso es lo más grave. La división que se ha creado en el país entre los buenos y los malos, entre los honrados y los que no lo son. Claro, todas las cosas positivas son para aquellos que están al lado del presidente. Pero a lo que me refería en el artículo fue cuando el presidente de la República, primero el ministro de Obras Públicas y Transportes, cuando hizo una referencia a una conferencia que hizo el Colegio de Ingenieros, en donde en una mesa redonda analizaron la verdad y la mentira de cómo está realizándose la famosa carretera a San Carlos. Este ministro, en lugar de utilizar argumentos para desmentir si creía que estaban equivocados, un grupo importante de ingenieros de alto calibre, de reconocida capacidad intelectual y profesional del país. Entonces, lo que se limitó a decir era, y perdónenme, voy a repetir la frase que dijo el ministro, que estaban meando fuera del batín. Es una frase obviamente popular, obviamente de uso pues del lenguaje cotidiano del costarricense, claro que sí. Algunos dicen que lo hacen detrás del palo, y más de una vez muchos lo hemos usado en el lenguaje coloquial. Pero una cosa es, don Edgar, que usted y yo estemos hablando sobre la situación A o B, no sé, de un entrenador de fútbol, por decir algo, y se nos salga a decir, es que ese señor está en esa condición. A que lo diga un ministro investido de esa condición ministerial que le da por situación una condición, sí, especial. No a él por él, no a él por ministro, sino, pero no a él por persona, sino a él por ministro, porque él le debe a su cargo el respeto a su dignidad. Y cuando pierde ese respeto a la dignidad del cargo, pierde el respeto para él mismo. Mire, en mi libro que se acaba de publicar, que se llama Mi vida a mi manera, en que relato las muchas cosas que me han pasado en esta vida, en que he estado en la vida pública. Mi vida a mi manera, don Oscar. Mi vida a mi manera se llama el libro. Ahora nos va a contar dónde está la venta y si ya está a la venta.
Tómenos, con mucho gusto. Gracias. Yo ahí relato 4 consejos que me dio mi padre, y una de las cosas que me dijo en aquel momento, 4 consejos que marcaron mi vida, que había que respetar la dignidad del cargo. Y fue una cosa que él me dijo y me ha quedado señalado para toda la vida, cómo uno debe respetar no solamente la dignidad de la otra persona, sino hacerse respetar a uno mismo la dignidad del cargo que uno ostenta. Y eso es lo que en este gobierno se ha olvidado. Pero el más grave de esos insultos que comento en ese artículo es cuando el presidente dice que en la Asamblea Legislativa lo que hay es una serie de sicarios. Así es. ¿Por qué? Porque dice que como no le han aprobado las leyes que él quiere contra el narcotráfico, etcétera, se vuelven sicarios de los narcotraficantes. Y ahí yo me quedé pasmado. ¿Por qué? Porque entonces resulta que este gobierno de chorecos no entiende lo que está diciendo, a quién está insultando. Cuando el presidente le dice a los diputados que son sicarios, le está diciendo sicarios a aquellos que este país votó para que fueran ahí a representarlos. Ellos son los representantes del soberano. Por lo tanto, cuando le dice sicarios a unos diputados, le está diciendo sicario al pueblo entero, porque son nuestros representantes. Están ahí para representarnos. Y si actúan como sicarios, es porque todo el pueblo lo sería. No saber qué es lo que está diciendo, cómo se debe respetar la investidura del diputado, hace que la investidura presidencial, ese respeto al cargo, haya rodado por los caños. Y es que ya es hora de decirle a este señor, en los 2 y un poquitito más de tiempo que le queda de gobierno, que por favor deje de crear una sociedad de odio. No es así, señor presidente, como se ejerce una presidencia de la República. Se debe tener dignidad. Yo sé que hay una psicopatía narcisista que le da vueltas, pero no sé si a través de un autoexamen o con la utilización de profesionales en psicología podrían ayudarle a solucionar ese problema de psicopatía narcisista que obviamente tiene, porque tiene todas las características, desde la soberbia, desde quererse que tener la última palabra, desde no admitir la crítica, desde decir yo soy el bonito, aunque no lo sea. Eso es narcisismo. Y creer que se puede ejercer el poder como le venga en gana es un narcisismo político inaceptable en una democracia. Yo creo que eso tiene que acabar en estos 2 años, porque si no, ¿quién nos va a dejar? ¿Y qué ha sucedido durante estos 2 años? Después de este artículo, por ejemplo, tomemos el caso de la conferencia de prensa, donde hablaba con el señor ministro de Seguridad acerca de la cantidad de homicidios que se estaban realizando y el tema de que, y ponía como ejemplo, me parece, que a su gran ídolo, el señor Bukele del Salvador, y los 70 y pico de mil personas metidas a la cárcel. Pues claro, porque ahí se olvidaron y levantaron las garantías constitucionales. Y entonces él decía, en esa conferencia de prensa, al ministro
de seguridad que tenía a la par. Que bueno, que si no le aprobaban las leyes, ¿qué sería? Que habría que hacer eso en Costa Rica. Pero no dijo dos cosas muy importantes. No dijo ese día que el problema de las leyes, que él ha mandado 10 leyes sobre el tema de seguridad de la Asamblea Legislativa, no pasaron por que tenían un problema fundamental de fondo, todas, que tenían serios vicios de inconstitucionalidad. Y si al señor no le han enseñado lo que es la inconstitucionalidad, por amor de Dios, que alguien se lo diga, que alguien le explique. Eso es de elemental clase de educación cívica de 4º año de colegio en aquellos tiempos. No sé a dónde haría educación cívica ese señor, o si fue que no le quedó nada en la cabeza. Ese es el problema de esas leyes, señor presidente, que usted mandó proyectos de ley que eran de hecho inconstitucionales y que así lo aceptaron la comisión tripartita que se nombró para analizarlos con representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Entonces, ¿qué quiere? Que por sus ganas se aprueben leyes que son inconstitucionales. E incluso, después, fue la ministra de la presidencia la que tuvo que salir a corregir el dicho del presidente cuando le dijo que una determinada ley no era cierto que se hubiera desechado, sino que más bien ya se había aprobado para ser aprobada en primer debate. Entonces, por favor. Pero ese día, una de las cosas que a mí me llamó poderosamente la atención de esa conferencia es que el que estaba a la par era el señor ministro de Seguridad, que lo vi hace unos días aquí en este programa con mucha atención. Y ese ministro, cuando el presidente decía todo esto y hablaba de la posibilidad que entonces tendría que haber en el país de levantar las garantías constitucionales, en lugar de decir, momento, señor presidente, eso no puede ser. Simplemente se limitaba a decir, sí señor, sí señor, sí señor. Con un falderismo horrible. ¿Usted cree que se le puede decir que no al señor presidente y conservar el trabajo? Ah, entonces, usted no tiene dignidad. El que acepta barbaridades simplemente por conservar el hueso, no tiene dignidad. Yo creo que el señor presidente, el señor presidente abusa de la dignidad de sus ministros, y sus ministros realmente dejan mucho que desear. Dejan mucho que desear cada vez que son simplemente parte del eco o del escenario, de la escenografía, del histrionismo con que actúa este gobierno. Por ejemplo, vamos a dejar al señor ministro que también dijo, de acuerdo a la publicación de CR Hoy, y que fue lo que él trató de desmentir, de que él no había dicho que había una percepción que en el tema de la violencia y los asesinatos era un asunto de la percepción de la gente debido a los medios de comunicación que decían las cosas y que los técnicos y los expertos que hacían bulla en demasía de todo lo que estaba sucediendo. Y entonces ahora salió aclarando en ese programa que usted también le hizo a él, que él no había querido decir eso, sino que era que la gente lo que percibía era el buen hacer de la policía y que la policía era tratada como héroes porque la gente percibía que la policía tenía un exceso, si se quiere, de valentía para enfrentar sin recursos a estos narcotraficantes. Y déjenme parar aquí un momento. Vamos a hablar de eso. Yo quiero aceptar que el ministro, cuando hizo esa observación, esa aclaración, dijo verdad. Yo le voy a aceptar al ministro
que en efecto la noticia de Cere hoy lo malinterpreta y que él quería referirse a la dignidad del policía defendiendo al país de los narcotraficantes. Y sobre todo, porque como él mismo lo dijo, carecen de todo. De armas, de uniformes, de instalaciones adecuadas, de patrullas, de todo. Pero señor ministro, si ya usted lleva más de un año en el cargo, y este gobierno lleva 2 años, y ya es hora de dejar de echar la vista atrás para decir que los anteriores no hicieron nada, para decir qué han hecho ustedes. Porque en un gobierno en donde el show es el mandato, si ustedes hubieran comprado por lo menos un velocípedo a los policías, hacen una conferencia de prensa. Y si le hubieran proporcionado un arco de flecha, 2 conferencias. Y nunca ha salido anunciado que ustedes hayan adquirido armas acordes a las necesidades de la policía para enfrentar a los narcotraficantes. Nunca han salido las patrullas nuevas que han comprado. Nunca han salido o han hecho tomas de donde están los talleres, si es del caso, reparando las patrullas que están botadas. No he visto los talleres de uniformes, haciendo el uniforme a los policías, ni reconstruyendo las instalaciones de los policías en los pueblos. Nada de eso ha salido, solo habladas de lo que han salido, quejándose que no hay. Y entonces el cuento es que no hay plata. Bueno, en primer lugar, hablemos en serio. No podemos vivir un país sometido al imperio de don Nogui Acosta, en donde lo único que le interesa es la macroeconomía para dejarnos un macro problema social en este país. Entonces, señor ministro, si usted simplemente cree que su función es pararse a la par del presidente a decirle sí señor, y no decirle, vea señor, es que yo no puedo hacer lo que usted me pide de atajar la delincuencia y la narcomafia con arcos de flecha, y denunciarlo entonces al país de que don Nogui no le da el dinero y hacen presupuestos, y eso es muy fácil hacerlo, grandes rubros para decir cuánto necesita para patrullas, para armas, para uniformes, para pintar una estación de policía, y dice necesito tanto, y se lo enrosca a los diputados, para eso tienen la posibilidad también cuando llega un presupuesto, pero no dice nada, ni siquiera tener una idea del monto total que se necesita para enfrentar los problemas. Y que no venga diciendo el señor ministro que es que ha crecido el presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública con respecto a otros años. Vea, señor ministro, los que hemos andado en la función pública en el pasado sabemos cómo es que se maneja el tema. Obviamente, hay ciertos gastos que necesariamente crecen, y eso hace crecer el presupuesto del ministerio, pero no porque haya mejorado el presupuesto. Por ejemplo, bien que mal, salarios tienen factores que los aumentan, aunque se declaren congelados. Hay costos que aumentan en las gasolinas, en qué sé yo, en los alquileres. Eso se aumenta, pero no quiere decir que porque se aumente para pagar esos gastos que son fijos, quiere decir que el presupuesto se aumenta para poder llenar las necesidades que tiene la institución. Esos son cuentos chinos. Como chinos son los que quieren manejar también este país, y un día podemos hablar de eso. Pero en cambio, resulta que tenemos un grave problema de seguridad y social también del país. ¿Por qué? Porque nos estamos hundiendo. Y eso, señor Nogui Acosta, es culpa suya. Dice
el IMA este año. Oiga, señor Nogui, 1.100 becas Avancemos, 110.000 becas de Avancemos fueron recortadas este año. 110.000 becas Avancemos. ¿Usted sabe qué significa eso, señor? ¿Usted sabe qué significan 110.000 becas menos de Avancemos en el IMA? Significan el peligro que 110.000 niños, óigame, 110.000 niños abandonen las aulas escolares y colegiales y sean carne propicia para que el narco los convierta en sicarios. Así de fácil, pero así de grueso, así de grave. Usted puede dormir tranquilo, don Nogui, con semejante cosa cuesta simplemente porque hay que mantener la macroeconomía y pagar la deuda a quienes el país le debe. Pues hay una cosa que yo quiero que usted me cuente, don Nogui. No a mí, que soy un humilde ciudadano de 80 años, sino que se lo cuente al país. Si a usted le falta plata en ese Ministerio de Hacienda, como dice constantemente, que la plata no alcanza, que tal, diga, ¿dónde está la ley? Y no la hablada, la ley. Y usted diga, en la ley, en el proyecto de ley número tal, enviado por este ministerio a la Asamblea Legislativa, y usted ya tiene 2 años de ser ministro, va la ley que va a impedir que los sinvergüenzas evasores de impuestos, 1, evadan los impuestos y 2, los saquen rápidamente a los paraísos fiscales. Porque, señor Nogui, me imagino que usted en su escritorio se encontró algún papelito que había hecho un exministro anterior a usted y que hoy es presidente de la República y que había dicho pocos meses antes de ser candidato a la presidencia que la evasión era de 3 billones al año. 3 billones al año. Y lo más grave, que se siguen robando la misma cantidad. Entonces, ¿dónde está la ley para parar esa evasión, esa elusión? ¿O es lo que tenemos nosotros los costarricenses? No es elusión de impuestos, sino la ilusión de que algún día le pongan un alto a semejante desparpajo. Y que en lugar de anunciarnos un impuesto, nos anuncie usted, don Nogui, que manda esta ley. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Lleva 2 años. Debe estar convertido en el ministro perjuro y mentiroso, porque eso lo acusó usted la Asamblea Legislativa en un voto mayoritario. Sí, no fue que usted se salvó del voto mayoritario. Lo que pasa es que necesitaban 38 votos y llegaron a 33. Lo salvaron 5 diputados que se dieron a la fuga ese día. Sí, usted, los diputados en su mayoría en la Asamblea Legislativa dijeron que usted era un ministro mentiroso y perjuro, porque mintió en la Asamblea Legislativa bajo juramento. Y usted ni se sonroja. No, tal vez en usted no se debe ver y se sonroja. Pero era para sonrojar. Y para eso no ha hecho nada. Por otro lado, don Nogui, yo le voy a aconsejar que busque
para que no se moleste mucho, un par de articulitos que hay ahí en los redes sociales de la Universidad de Costa Rica, donde hablan acerca de los intereses de la deuda interna. Oiga, la deuda interna, que están entre los más altos del mundo los intereses que se pagan en ella. Oiga, los intereses que Costa Rica paga en la deuda interna son los más altos del mundo. Y resulta que la deuda interna está en manos en un 45% de personas o de inversionistas, óigame, desconocidos. Oiga, aquí es una barbaridad. Y resulta, y eso no es culpa suya, lo reconozco, que fue en la administración de don Luis Guillermo Solís que aprobaron unos bonos o unos títulos que se llaman títulos de propiedad real ajustable soberana, los famosos TPRA o TEPRA, como los llaman, que fue un consejillo que les dieron nada menos que los economistas de la Academia de Centroamérica. ¿Y qué consiste eso? Todo un juego de compra y venta de los títulos del gobierno para que en definitiva queden en manos de unos tagarotes que no se sabe quiénes son y que se llevan el 47% de nuestra deuda interna al interés más alto que se paga en el mundo. Pero no crea que es un puntico la diferencia. No, estamos hablando de diferencias hasta de 8 puntos. De 8 puntos entre lo que pagan estos bonos y lo que se paga en el mercado internacional. Dice que para hacerlos atractivos, dieron en aquel momento los grandes economistas, los soberbios economistas de la Academia Centroamericana, que nos tienen metidos en este lío también económico del país desde hace 35 años y sus consejos. Bueno, ¿dónde está la ley para acabar con ese horror? Y estamos hablando de también miles y miles de millones, de esos millones que usted dice que hay que tener en las cajitas para pagar los intereses de la deuda. Esos son. ¿Y dónde está la ley? 2 años usted, señor Nogui, de ser ministro. ¿Dónde está la ley para impedir que esto suceda? Para reformar esa ley, para bajar esos intereses y para exigir que quien tenga un título o valor del gobierno de Costa Rica, sepamos que se llama Juan Jacinto José. ¿Por qué ocultar el nombre de quienes se valen de la pobreza nuestra para aumentar e incrementar esa riqueza avasallante que la vemos en las calles, en carros de lujo o en urbanizaciones suntuosas? Esa pregunta se ha hecho reiteradamente aquí, don Oscar, por diferentes invitados y nunca se ha obtenido la respuesta. Me dice claro, porque es fácil ser oídos sordos para la gente en beneficio de quien llena las aspiraciones políticas o personales de mucha gente. Totalmente. Nos dice el compañero en cabina que hay que ir un segundito a la cabina, don Oscar Aguilar Burgarelli, si me lo permite. Allí me tomo un poquito de agua. Gracias. Y aquí quiero recordarle a ustedes, amigos y amigas oyentes, en Horizontes no le decimos cómo pensar, en Horizontes no le decimos cómo opinar. Hoy está con nosotros el doctor Oscar Aguilar Burgarelli. Él nos está hablando sobre un artículo que recientemente él publicó. No ofende quien quiere, sino quien puede. No ofende quien quiere, sino quien puede. Ese es el artículo escrito por el doctor Oscar Aguilar Burgarelli, catedrático, académico, historiador
una persona estudiosa. Si usted quiere tener sin ningún costo, por una cortesía de don Óscar Aguilar Bugliarelli, este artículo, solamente envíenos la palabra artículo al WhatsApp 83414142. Repito, la palabra artículo al WhatsApp 83414142, y con gusto nuestro compañero Luisito se los estará haciendo llegar. Vamos a una pausa y ya retornamos aquí en Horizontes, reitero, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar, promovemos la participación ciudadana. Nos encanta la gente que piensa diferente. Así nos enseñaron a nosotros, nuestros padres nos lo enseñaron en la escuela, en el colegio, en la universidad, en todos los sitios donde hemos estado nosotros siempre nos han enseñado, se vale pensar diferente. Bendita la hora que Costa Rica sigue siendo un país democrático donde nos podamos expresar libre, abierta y sobre todo educadamente. Retornamos. ¿Buscas telas de calidad para confección de uniformes? Tenemos la solución. Tedecor Textiles, una empresa 100% nacional. Te ofrece una amplia variedad de telas deportivas, casuales, microfibra y para pantalones. Tedecor Textiles. Aprovecha increíbles descuentos en nuestro 25 aniversario. Somos importadores directos. Estamos ubicados de la esquina noroeste del Parque de Zapote, 125 metros oeste. Amplio parqueo. Para más información, llámenos al teléfono 2280-9534 o visita nuestra página web en tedecorcr.com. Tedecor Textiles, tu aliado en telas de calidad. WhatsApp, programa Horizontes, 83414142. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83414142. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Si hay algo que estresa a muchos, es una visita al dentista. Y esto se da por muchas razones. Es difícil encontrar personas que consideren agradable ese tipo de tratamiento, a pesar de que es de lo más útil que se pueda tener. Porque del buen estado de la dentadura depende no solo la satisfacción del comer, sino también la estética. Y se sufre un martirio si se genera un dolor o con el desacomodo de las piezas que se presenta generalmente en la adolescencia. Bueno, pensemos en nuestro aparato estatal como si fuera una dentadura. Habría que aceptar que requiere frenillos urgentes porque tiene la mordida descontrolada, dado que algunas piezas están de más, desacomodando toda la estructura, tanto que a veces parece como que tenemos 3 colmillos en el mismo lado. Por ejemplo, el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, el BAMBI, Banco Hipotecario de la Vivienda, y el INVU, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, con un déficit de vivienda que sigue siendo un problema en el país. Tenemos alguna muela que tiene un tamaño terriblemente desproporcionado a costa de otras piezas como es recope, y muchísimas piezas con caries que ni aportan por estar tan mal, como el CNP, el Infocop y el PIMA que administra el Senado. En fin, que si fuésemos buenos dentistas, aceptaríamos que a pesar del dolor que causa, habría que sacar algunas piezas, calzar otras y dejar una estructura armoniosa y renovada que nos permita comer a todos los costarricenses y no solo a unos y otros no. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Retornamos a Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Gracias amigos, gracias amigas, a ustedes por su participación.
Les agradezco mucho. Quiero leerle a don Oscar un comentario que me había hecho llegar doña Pilar Cisneros, diputada y obviamente representante del gobierno. Dice: qué tristeza, ¿será que un 65% de los ciudadanos nos gusta soportar insultos porque seguimos apoyando a Rodrigo Chávez? No sé qué piensa usted, don Oscar. Bueno, en primer lugar, yo creo que si se refirió la doña Pilar a este programa que estoy haciendo yo no he insultado a nadie. Soy precisamente muy respetuoso de la dignidad de las personas. Segundo, no sé cuál 65% habla ella, o será que ve las encuestas al revés, porque ya ese 65% que apoya al señor Chávez fue hace mucho rato, ya se montó en el tobogán hace también bastantes meses. Pero hablemos de otra cosa. Hablando de la dignidad que se debe tener cuando se ejerce un cargo, una de las cosas es no mentir. Y otra de las características que ha tenido este gobierno es la mentira. Entonces, por ejemplo, cuando empezó el primer día de gobierno, dio decretos para bajar unos aranceles porque iba a bajar el precio del arroz. Oiga, mi querido oyente, usted se está comiendo el cuento del arroz todavía, de ese arroz con mango que le sirvieron hace 2 años. ¿No sabe usted, querido amigo, que ese decretico que firmó el presidente hace 2 años, lo que ha significado, vea lo que ha significado? 1, que los importadores de arroz en grano, esos que él decía que iba a combatir, ¿sabe cuánto han dejado de pagar impuestos? ¿Sabe cuánto han dejado de pagar en obligaciones fiscales? 20.000 millones de colones. 20.000 millones de colones. ¿Y cómo me dice don Nogui que no hay plata? Pero sí, regalan 20.000 millones. No hay plata para las becas Avancemos, pero sí le regala a 4 tagarotes importadores de arroz 20.000 millones. Hombre, y doña Pilar, ya que si usted me está oyendo, le pregunto, ¿por qué no le dice al presidente que elimine el decretico y que nos devuelvan 20.000 millones? ¡Qué buena falta hacen en la bolsa de don Nogui! Digo, en la bolsa del Ministerio de Hacienda. Una consecuencia. 2, eso ha significado la quiebra de más de 400 agricultores, pequeños agricultores de arroz, y han dejado de tener trabajo 12.000 personas que cultivaban el arroz. Esa es otra de las consecuencias. No solamente que los tagarotes se ganaron 20.000 millones, sino que 12.000 perdieron su trabajo. Y usted, querido amigo, ¿no se dio cuenta que en febrero el arroz subió un 4.2%? Ya no era que se lo iban a bajar, y resulta que subió el 4.2%. Entonces, como decíamos en mi programa, ¿cómo es que? También se agrede cuando se miente y cuando se pregunta, y no hay respuesta, como un Nogui no le responde, como no responden tantas y tantas cosas. Pero tener tiempo, sí, para llamar a don Ángel González y González, el dueño de Repretel, para pedirle que le quite el contrato a una ciudadana simplemente porque ahora es diputada y es de oposición al gobierno. El tema es de doña Vanessa Castro, que como abogada tenía 18 años de ser abogada de Repretel, empresa con la que no me simpatiza, pero nada, porque conozco muy bien a su verdadero dueño, que es don Ángel González, lo conozco personalmente y muy bien. Bueno, pero doña Vanessa tenía todo el derecho legal y profesional de tener un trabajo de asesoría legal ahí. Pues como se opuso a don Rodrigo,
don Rodrigo llama al embajador de Costa Rica en México, que a su vez es del Partido Unidad Social Cristiana, o sea, uno de esos puestos dados a la unidad para que la unidad sea súbdita del presidente. Le dice que le consiga la dirección de don Ángel. Don Ángel vive en Miami, entonces le manda y lo obliga a quitarle el contrato. ¿Y sabes qué pasó? Ya se lo había pedido a don Fernando Contreras, y don Fernando Contreras en una primera instancia dijo que no. Pero entonces don Ángel, después de la llamada del presidente, lo llama y le dice, no quiero problemas, ya negocié con el presidente, quítela. Y la quitaron, le quitaron el contrato. Pero es que no solamente fue eso, sino que a partir de ese momento uno vio el cambio en la orientación de la línea editorial de Repretel, y se volvió ya no una prensa canalla, sino una prensa vasalla. Hombres que no saben ni ocultarlo. No saben ni ocultarlo. Como fue una barbaridad que de Zapote saliera una reprensión al final por noticias negativas en el caso de agua contaminada de acueductos. Óigame, eso es inaceptable, las dos cosas. ¿Por qué? Porque es la evidencia de un gobierno autocrático. La mayor evidencia de una autocracia es cuando se trata de acallar por una u otra vía la opinión de la persona o el derecho a información objetiva de parte de un medio, y sobre todo si es un medio del Estado, no del gobierno. Nos quedan dos minutos de programa, don Oscar. Una pregunta final que quiero hacerle. ¿Qué nos queda a los costarricenses? ¿Dejar que pasen estos 2 años de gobierno, o existirá la posibilidad de que el señor presidente se deje asesorar adecuadamente y que cambie su actitud? Vea, yo espero en Dios, y si lo digo con toda honestidad, que las personas que tienen un poquito de sentido común, que la hay en el gobierno, lo obliguen a cambiar de actitud. Lamentablemente, si somos demócratas, sabemos que nos quedan 2 años de sufrimiento. Y a mí me preocupa más qué va a pasar también después de esos 2 años. ¿Qué vamos a encontrarnos los electores para poder cambiar esta situación? Pero que es urgente que el presidente cambie de actitud, entienda que no puede seguir gobernando amarrándose las mangas de la camisa para agarrarse con todo el mundo. Que tiene, es más, mire, en el libro Mi vida a mi manera, mi padre me decía, no tenga amigos tontos, lo embarcan, es preferible un enemigo inteligente, lo has de pensar. Y yo le digo al presidente, no se haga rodear de tanta gente tan dócil, ponga gente que le haga ver sus errores para que los pueda corregir, y tenga la humildad de aceptar que como ser humano se equivoca y que debe corregir sus pasos. Si no, nos va a entregar un país arruinado, porque puede darnos los números macroeconómicos más grandes, creer que somos los tigres de Centroamérica cuando no llegamos ni a gatos siameses. Don Oscar, me preguntan dónde se puede conseguir su libro Mi vida a mi manera. Mi libro lo pueden conseguir en la librería Lehman, en la librería de la Universidad de Costa Rica. Ahí en esa misma calle de la Amargura hay una librería que se llama La Bodeguita Cultural, o me pueden llamar a teléfono 8772-1616 y la editorial se los hace llegar a sus casas. Ya lo saben ustedes, amigos. Entonces, Mi vida a mi manera es el último libro del doctor Oscar Aguilar Bulgarelli.
Ustedes pueden conseguirlo, ya lo saben, ya él dijo dónde, y también lo pueden contactar en el 87721616. Don Oscar, el tiempo nos ganó, qué pena. Muchísimas gracias. El otro día. Gracias al doctor Óscar Aguilar Burgarelli por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, amigos, por habernos acompañado. Ya lo saben, envíen la palabra artículo, y con mucho gusto les estaremos enviando, por cortesía del doctor Óscar Aguilar Burgarelli, su artículo No ofende quien quiere, sino quien puede. Buenos días y hasta mañana. Preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. ¿Estás buscando telas de calidad para confección de uniformes? Tedecor Textiles es tu solución. Te ofrecemos telas deportivas, casuales, microfibra y telas para pantalones. Tedecor Textiles. Somos importadores directos, empresa 100% nacional. Tedecor Textiles. Celebramos nuestro 25 aniversario, garantizándole los mejores precios y descuentos súper especiales de aniversario. No te los podés perder. Estamos ubicados de la esquina noroeste del Parque de Zapote, 125 metros oeste. Amplio parqueo. Para más información, llámenos al 2280-9534 o visita nuestra página web tedecorcr.com. Tedecor Textiles, tu aliado en telas de calidad. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica.